Bueno, pues vamos a retomar el tema que dejamos inconcluso la vez pasada. Decía que había una hipótesis de Dios. O sea, una hipótesis es tener en duda y poner a prueba si existe o no existe. ¿Ok? Y pongo hipótesis o seguridad porque o es algo que quieres comprobar o es algo que estás seguro que existe. Por eso mismo puse esta imagen, ¿no? Este cuate dice, la historia de la humanidad y ¿qué diablos está pasando? Por mucho que estudiemos historia, religión, hay que tomar en cuenta, estamos haciendo una plática de amigos, no necesariamente para llegar al hilo negro de las cosas. No, simple y sencillamente es una propuesta que puede confundir más a quien nos escucha o inclusive nosotros mismos. Yo creo que sí. Lo más seguro es que sí, Hugo. Sí. Cada quien ve a Dios a su semejanza. ¿A qué me refiero con esto? Hay un pasaje de la Biblia que dice, a quien tiene, se le dará más, y a quien no tiene, incluso se le quitará. En desarrollo humano, esto lo retoman mucho porque justamente habla del límite que tiene la mente. Quien tiene más o tiene su mente más amplia en cuestión de percepción, percibirá más. Y los que perciben poquito, los pobres de pensamiento, pues perciben menos. Lo platiqué con mis amigos en la adolescencia, luego mi vida adulta, que dijimos, de tanto que sé, me doy cuenta que no sé nada. Como dice Sócrates, solo sé que no sé nada. Podemos llenarnos de conocimiento, pero cuando llegamos a un conocimiento es infinito. Entonces, como es infinito, te vas a dar cuenta que lo que tú sabes es un granito de arena Ujú. entre todo el conocimiento que existe. Es muy cansado lo que habíamos comentado en el video anterior, que ese es el problema de los buscadores espirituales o del buscador de conocimiento, porque el problema es que la mente tiene hambre de conocimiento. Nuestra naturaleza es la de estar pensando y es tan fácil perderse en el pensamiento. Nos ha pasado y lo hemos experimentado todo el tiempo. Claro que requiere desarrollar un grado de conciencia como para darse cuenta nuestros hábitos, cuánto tiempo nos llevan y a veces cuántas veces nos perdemos en este tiempo. ¿A qué voy con esto? Un ejemplo sería que estoy viendo la tele y sin que me dé cuenta, ya me aventé 3 horas viendo la tele. O sea, no me estoy haciendo consciente de mi propio movimiento, sino simple y sencillamente me perdí en el pensamiento. ¿Y qué pasaron esas 3 horas? Ni siquiera estaba viendo la tele. Estaba pensando en todo lo que iba a hacer o en todo Ok. lo que dejé de hacer. Estoy perdido totalmente en el pensamiento. Cuando estamos perdidos en el pensamiento, entonces le damos mucho contenido y le damos identificaciones. Esas identificaciones son las que el concepto individual de cada quien va creando un Dios a su semejanza. Yo no puedo crear una imagen de Dios porque me imagino que ha de ser infinita y lo poco que yo alcanza a percibir de ello seguramente es un granito de arena. Yo creo que la gran experiencia es justamente la más sencilla, estar en el presente y estar disfrutando de la experiencia de vivir. Es mi capacidad de percibir el concepto de Dios. Cada quien ve a Dios a su semejanza. Ok. Me gustaría platicarte una experiencia que tuve en la iglesia cristiana. Ya sabes que, bueno, vamos a llamarle cristiana o protestante, en el Ujú. cual, pues, está dividida en varias sectas o varias corrientes doctrinales, o varios países también. En todo el mundo hay catolicismo, en todo el mundo hay budismo, en todo el mundo hay cristianismo o protestantismo, como le quieras llamar. Pero era curioso, por ejemplo, en la alabanza, cuando las iglesias chinas hacían sus ritos, parecían, más que el cristiano occidental, parecían ritos como metafísicos. Pero hay zonas en la Ciudad de México donde existen iglesias cristianas cuya alabanza es con mariachi y en Cuba es con salsa. Pero el cristiano mexicano que está acostumbrado a los himnos tradicionales, oye esto y dicen, ellos están mal, porque el cristiano chino conceptualiza a Dios y la manera de alabarlo y la manera de acercarse a Él con respecto a su contexto, y el cubano también, y el mexicano también. Otro ejemplo son las comunidades negras, ¿no? Ellos, pues, su iglesia todo es canto, baile. Palmadas, alegría. De alguna forma remata esto que decimos que cada quien ve a Dios a su semejanza. Vamos a hablar de los devotos que son ortodoxos, que todo, las acciones, todo lo que hacen es religioso. A fin de cuentas es una experiencia religiosa, por así decirlo. ¿Y dónde quedó lo humano? En la Biblia nos juntan hombres y mujeres para procrear, de algo así, o sea, como el hinduismo, ¿no? Que ellos sí siguen mucho lo que es tener una vida sexual
placentera, por lo menos. Ahorita se me viene a la mente el libro de Proverbios y el de Cantar de los Cantares. El libro de Proverbios te aconseja gozar de tu mujer, gozar de tu esposa, como una gacela, dice. Y el libro de Cantar de los Cantares, todo es erótico. Te habla mucho del erotismo, de las partes de la mujer, su belleza, la confianza al acercarte a ella. Algunos intérpretes de la Biblia dicen que esto es una metáfora, digamos, el erotismo o el acercamiento sexual entre el hombre y la mujer como nuestra relación con Dios. El regalo de Sócrates. Es bien importante que para que haya crecimiento personal, llámese religioso, espiritual, humano, emocional, mental, lo que tú quieras, es bien importante preguntarnos a nosotros mismos. Sócrates comentaba algo muy parecido a lo de a este pasaje que habíamos comentado al principio de no le des las respuestas, al contrario, hazle preguntas. O sea, ese que no tiene se le quitará y a ese que tiene se le dará. Es enseñar a través del método mayéutico. Ahorita no se usa método mayéutico. El mayeuta es la palabra griega para decir partero. O sea, antes de yo enseñarte algo que tú no sabes, voy a partir de lo que tú sí sabes. Iba esa palabra, la mayéutica, que es justamente viene de parir. Y parir nos duele. El ejercicio de hacernos preguntas a nosotros mismos y sacarnos una verdad de nosotros mismos nos duele. Y en el desarrollo humano, muchas veces las cosas que vamos descubriendo de nosotros mismos nos van doliendo. Estamos pariendo. Me gustaría retomar lo que dice de cada quien vea a Dios a su semejanza. Porque dices, a veces yo me descubro que no soy esa persona que había pensado ser. Duele esa situación. Duele descubrirnos que no somos esos que creemos ser. Y estamos viendo que el ego es el que está tomando las decisiones por mí. De mendigo a dador. Un fanático está en una religión para pedir, quiere recibir, es un mendigo. Hay una película que se llama Amélie y al principio sale un mendigo y llega a Amélie y le da una moneda y el mendigo no recibe la moneda y le comenta, es que hoy es domingo y hoy no trabajo. Por lo menos en el desarrollo humano es pasar de pedir a dar. Si das desde el ser, recibes más cosas que si das las cosas esperando algo a cambio. Hay un escritor que se llama Víctor Frankl. Sí, él desarrolló lo que era la logoterapia, etcétera. Habla de que el hombre encuentra el sentido cuando las cosas o las personas de alrededor necesitan de sus servicios. Tu vida funciona o tiene un sentido por las cosas de alrededor, porque cumples con un objetivo. Cuando la persona se convierte en un dador, en un proveedor, empieza a cobrar más sentido su vida, porque ve que su vida vale. Hablando de Víctor Frankl, él vivió el Holocausto y él habla en su libro de cómo sobrevivió a él. Y de lo más padre del libro es cuando el sentido que le encontró a la vida fue describirla, fue sobrevivir al Holocausto para contarlo. Y en el libro viene descrito qué es eso que comía. Él comía una sopa de pescado que si tenía suerte tenía unos insectos flotando. Si tenía suerte, venía una cabeza de pescado, pero él en sus páginas empieza a describir ese plato de pescado todo asqueroso, pero él decide describirlo de la manera más hermosa que hay. Y eso es encontrarle sentido a la vida. Bueno, hubo dos judíos que que estuvieron en campo de concentración y tuvieron las mismas experiencias. Uno se llamó Víctor Frankl y otro se llamó Primo Levi. Primo Levi era un químico, un hombre muy brillante. Él hizo un libro donde narra sus experiencias en el Holocausto, así como Víctor Frankl. La gran diferencia que tuvieron ellos dos es que tú ves que, digo, no quisiera yo estar en una situación tan difícil como la vivieron ellos, pero te das cuenta que la constante en el lenguaje de Primo Levi es me hicieron, me faltaron al respeto, me lastimaron, me. Víctor Frankl, todo lo contrario, al no tolerar que sus compañeros de las barracas se suicidaran, los empezó a juntar y a hacer terapia con ellos y a darles. Ahora ya no es sino yo le. Exacto. Bueno, ¿cuál fue el resultado? Víctor Frankl, de anciano, fue un hombre exitoso, yo creo que un hombre íntegro, un hombre feliz. Primo Levi se suicidó. Uno fue mendigo y otro fue dador. Eso me recuerda mucho a la situación de Freud y de Jung, porque mientras Freud murió de cáncer,
con unos dolores espantosos, por lo menos así lo describen. Jung murió diciendo, ¿qué es esto que me está pasando? Es maravilloso. Voy a explicar el contenido de lo que es la estructura de estas pláticas y de dónde se me ocurrió hacerlo en 7 niveles. Hay un concepto que es la anatomía del espíritu. Caroline Myss, en este libro, pone esta imagen que estoy presentando. No es más que una suma de varios estudios, tanto esotéricos como espirituales. Pero yo lo retomé nada más para poner un orden a estas pláticas que vamos a tener. Viene un nivel, 2 niveles, 3 y son 7. Y entonces vamos a retomar mucho de conceptos de la Cábala, del hinduismo, del catolicismo, del cristianismo. Seguramente en el camino nos encontraremos otras religiones que pueden aportar. Hay muchas filosofías paralelas. Vamos a hablar de Confucio, Lao Tse, Sócrates, Pitágoras, Joseph Campbell. Ahorita te explico, él tiene un libro que me ayudó mucho para hacer esta estructura que se llama El héroe de las 1000 caras. Está súper interesante y platicaré más adelante de él. Caroline Myss, justamente de ahí retomamos lo que son los niveles para poder platicar. Alejandro Jodorowsky, que a mí pues me encanta. Hemos visto sus películas muy interesados los dos. Me estoy basando en un libro que escribió Osho que habla acerca de Nietzsche. Pero Nietzsche también tiene otro libro que habla acerca de Zaratustra. Y Zaratustra, que era un orador del Medio Oriente. Y está muy curioso porque Nietzsche escribió un libro acerca de Zaratustra. Y Osho escribió un libro acerca de cómo Nietzsche se inspiró en Zaratustra. Y el libro se llama Un Dios que sabe bailar. Seguimos. Entonces, aquí les quiero enseñar a quien nos está viendo cuál es la estructura de las pláticas que vamos a tener. Está la cábala y ellos tienen su árbol de la vida. Y este más o menos es la estructura de ese árbol. Y tiene varios temas, ¿no? Y lo juntan por líneas y hace esta figura. Si nos estamos dando cuenta, son 7 niveles. Esos 7 niveles son los que vamos a platicar. En el primer nivel vamos a hablar de lo básico para sobrevivir. Y en la Iglesia Católica vamos a retomar lo que son los sacramentos, que casualmente también son 7. Y vamos a tomar el libro que habla Joseph Campbell, que habla del camino del héroe. Entonces, para Joseph Campbell, esta parte se llama el llamado, el rechazo, la ayuda. Segundo nivel, vamos a ver la humildad para enfrentar, vamos a ver qué es la comunión, vamos a hablar de los guardianes y de la prueba. En el nivel 3 vamos a hablar de las fuerzas y las debilidades, vamos a hablar de la confirmación y de lo que es el camino y el encuentro. Nivel 4, el laberinto afectivo, vamos a hablar de lo que es el matrimonio y para Joseph Campbell es la tentación, para acá. Nivel 5, el perdón para avanzar, vamos a hablar de la confesión y para Joseph Campbell era la reconciliación y la plenitud. Nivel 6, la integración de la filosofía, en el sacramento es el orden y para Joseph Campbell era la huida. Nivel 7, es el desapego al resultado. Vamos a hablar de la extrema opción. Y para Joseph Campbell era el regreso del héroe. Y bueno, estos son los 7 niveles de los cuales vamos a platicar. Esto que estamos viendo aquí es la pirámide de necesidades de Maslow, en la cual hasta abajo vemos las necesidades fisiológicas. Posteriormente vemos otro nivel que es la necesidad de estar seguro. Un nivel 3 que es el nivel de pertenecer, el nivel social. Nivel 4, llegar a la estima. Y en el desarrollo personal todos queremos autorrealizarnos. Si lo comparamos con este árbol de la vida, más o menos sería así, los niveles bajos son muy fisiológicos y van subiendo según sea el caso. Me gustaría retomar un poquito el tema de por qué el número 7. El número 7, por ejemplo, en una carta del tarot, nos habla de un momento de cambio de decisión. Cuando tenemos 7 años, pues vivimos en la inocencia. 7 años después nos da curiosidad, somos unos adolescentes. 7 años después vivimos nuestra sexualidad. En el libro de Génesis te habla de que la creación fue hecha en 7 días. La semana fueron 7 días definidos y el séptimo día es el día más importante para los judíos, en el cual el primer mandamiento de Dios es guardar el Shabbat. El 7 también aparece cuando el pueblo de Israel va llegando, o el pueblo hebreo más bien va llegando a la tierra prometida, pero tiene que pasar por Jericó. Que es un país enemigo, digamos una nación enemiga. Entonces Dios le dice al pueblo hebreo de que rodeen, que le den 7 vueltas a la ciudad de Jericó y a la séptima vuelta tocar las trompetas y en ese momento las murallas de Jericó cayeron y el pueblo de Israel entró y atacó. Y en el Apocalipsis vemos cómo se repiten como una señal del fin de los tiempos
las 7 copas, las 7 trompetas, los 7 sellos. Es un número que se repite, por lo tanto es muy importante. Cuando tenemos 21 años, pues estamos en madurez. ¿Qué es lo que sucede cuando vivimos una experiencia sexual? ¿Qué pasa cuando tenemos un orgasmo? No estamos pensando en nada, estamos solamente experimentando el momento. La intención a lo que quiere llegar una meditación, una reflexión, a estar presente. Por eso mismo, el orgasmo es como una enseñanza para darnos cuenta de que nuestra mente puede estar libre de pensamiento y puede estar presente. Cuando tenemos un orgasmo, en ese momento mi ego se desaparece. No estamos pensando más que en lo que estamos haciendo. El ego no se puede apoderar en ese momento que tenemos placer, porque todo ello es muy real. Y desaparece el tiempo psicológico. Cuando empezamos a vivir una experiencia sexual en el que no nos damos cuenta de cuánto tiempo ha pasado o inclusive queremos que no acabe. Y eso nos hace humanos. Entonces, cuando tenemos un orgasmo, aceptamos que somos humanos. No hay duda de ello. Es interesante que Voltaire haya dicho que un siglo más y ya no iba a haber ninguna Biblia en todo el planeta. Y ¿Qué sin piensas de eso? embargo, y sin embargo, aquí sigue. ¿Por qué? Porque es el libro más leído en el mundo. ¿Sabías que la Biblia significa libros? Así es. La Biblia está hecha de alrededor de 66 libros. Está traducido en más de 2.454 lenguajes. ¿Sí sabías que solo el 2% de los cristianos ha leído la Biblia completa? Eres parte de ese 2% entonces. Vaya, me considero afortunado. Su origen es Israel. Tiene 40 autores. Es primer lugar de ventas a nivel mundial. A fin de cuentas, la Biblia, más allá que sea un contenido, es un vehículo. Muchos usan la práctica de que cuando tienen algún problema en la vida, lo que hacen es abrir al azar una página y leen un pasaje. Y casualmente ese pasaje les da una respuesta. ¿Qué He oído puedes? eso. Mira, Es he algo... oído eso, pero también hay muchos chistes al respecto. Está el cuate que se quería suicidar, entonces va a la Biblia y lee lo que has de hacer, hazlo ya. Me gustaría retomar que casualmente ahora que estamos en cuarentena, hubo un pasaje de la Biblia que coincidió con estas fechas y que dice guárdate en tu casa. Pasó el día 26 de marzo del año 2020. Y mira lo que dice Isaías 26:20. Dice, ve a tu casa, pueblo mío, y cierra tras ti tus puertas. Escóndete por un breve tiempo, hasta que haya pasado la ira del Señor. Curioso, ¿no? Muy curioso. Es que no hace falta ser religioso ni tener una doctrina para ver la Biblia, porque estamos hablando de que todo el mundo tenemos una percepción. ¿Por qué digo que son vehículos? Porque el vehículo te ayuda a crear, a tomar decisiones, a crear una filosofía de vida, por ejemplo. ¿Quién fue el primer autor? Se comenta que Moisés. Su origen de entrada es hebreo. Bueno, fue educado de manera egipcia, estuvo en el judaísmo y que el judaísmo tiene orígenes sumerios y babilónicos. Se considera que el primer hebreo o el primer judío fue Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos, lo que posteriormente fue Babilonia, y Dios le hizo el llamado a Abraham para salir de tierra de los Caldeos y llevarlo a una tierra prometida. A partir de Abraham, en el Génesis, en adelante y su descendencia, ellos son los que conocemos como judíos o hebreos. Y bueno, la Biblia se ha usado de muchas formas, sobre todo para conseguir poder, para controlar al pueblo. No solamente ha sido exclusivo para el crecimiento personal, y de ahí viene lo que son las dogmas. Y bueno, posteriormente hablaremos de Lutero, que él hablaba mucho de que había manipulación, había poder. Llegó Jesús, empezó a hablar de las enseñanzas de la Biblia, las empezó a decir en público, y también había algunas enseñanzas que decía en secreto. Sí, el propósito de las parábolas era precisamente el entendimiento de las enseñanzas de Jesús, aunque Jesús sí aclaró que no todos iban a poder entender. Y en la siguiente ocasión que platiquemos, vamos a ver el primer nivel. Entonces vamos a hablar de cómo empezó todo, de todo lo básico para sobrevivir. Ok, muy Del interesante. bautismo, vamos a hablar del Génesis, del primer día. Hace rato tú dijiste que eran 7 días, pues en cada plática vamos a hablar de un día. O sea, Me parece muy la bien. primera plática, un día, el primer día. La segunda plática, el segundo día. Y así sucesivamente. Excelente. ¿Ok? Ok, Y muchas gracias a quien se tomó el tiempo para escucharnos. Igualmente, si alguien tiene alguna opinión, abajo del video puede poner su comentario y trataremos de contestarles. ¿Va? Pues gracias, David. de Estamos nada, viendo. Hugo. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Bye.